Primero, bueno, presentate primero. Claro, sí, de dónde venís, Bueno. cuándo llegaste acá y tu nombre. cómo estudiaste. Bien. Y ¿Qué ahí, te dedicas ahora? Bueno, mi nombre es Fernando Rossini, soy de Tucumán, soy músico. Músico y cantante, actualmente me dedico a la docencia y a mi laburo artístico, digamos, que es la música y lo que interpreto. Hace 7 años que estoy radicado acá en La Plata. Bueno, vengo laborando en la cuestión escénica y en la docencia ya hace un tiempo largo. Y bueno, recién hablamos un poco del folclore, ¿no? Como para no detenerme, digamos, en qué es lo que hago yo y qué es lo que he hecho, vamos directamente a la temática. Bueno, el folclore, digamos, en general, ya directamente no la concibo como algo propio al hecho de la palabra folclore, digamos. Podríamos criticar muchísimo la definición de folclore o de dónde viene la palabra, digamos. Todo eso es como hoy en día bastante cuestionable, digamos. Primero, en principal, que yo lo englobaría más en la música popular, digamos, ¿no? Toda nuestra música está influenciada por todo lo que tiene que ver con lo extranjero, ¿no? Primero partiendo de una cuestión histórica que muchos de los géneros de la polirritmia misma, digamos, del folclore argentino, proviene del Perú y de Chile, digamos, ¿no? Si lo remontamos a una cuestión histórica y ancestral, por así decirlo, digamos, ¿no? Qué sé yo, en Tucumán, por ejemplo, de donde vengo yo, el género como más pregnante es la samba, ¿no? Y la samba viene del Perú, deriva de la samba cueca, digamos, ¿no? Y así como todos los derivados y la gran mayoría de los géneros, digamos, de folclore argentino, digamos. O viene del Chile, o viene del Perú, digamos. Eso como de remontar muy por arriba, digamos, a qué nos referimos, de dónde viene la palabra folclore. Ya la guitarra misma es española, el bombo deriva de todas las influencias del Perú, de África, perdón. Entonces, si vamos a remontar qué es lo que es el folclore en Argentina, y es como muy abarcativo la cuestión. Ni hablar de que hay muchísimos géneros y subgéneros que se han ido creando en los últimos tiempos, que nada tienen que ver con los del comienzo. Eso como para pararnos un poco de qué hablamos de folclore. No podríamos hablar como 2 horas más, es como mucha data, digamos, ¿no? Aparte porque cada región, digamos, en el país tiene sus géneros y a su vez la impronta que los caracteriza, la instrumentación tradicional, entre comillas, porque eso es otro concepto, digamos, como para cuestionar qué es lo tradicional y qué no. Y después vos me preguntabas hace un rato sobre el tema del folclore en La Plata. Por ahí también, o sea, vamos a hablar de que primero la ciudad de La Plata en sí, como todo el casco que lo rodea, digamos, entiéndase La Plata como Berisso, Ensenada, todas esas zonas que han sido capital de inmigrantes históricamente hablando, digamos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en La Plata está el centro residente santiagueño más grande del país, ¿no? Por ejemplo. O el centro residente caboverdiano. Eso te vamos a preguntar después para ver dónde está también, para mandarnos. De una. Sí. O el centro caboverdiano, digamos, o sea, la comunidad africana, digamos, una de las más grandes del país está acá en La Plata, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando yo ya rompería con el estigma de la palabra folclore y entraría en una cuestión de música popular, digamos, ¿no? Porque ya entra en discusión el tema del candombe, el tema del tango, que antes no se lo consideraba folclore, y es música popular. No podemos andar cuestionando qué es folclore ni qué no es folclore, digamos, porque ya es una cuestión muy subjetiva. ¿Hasta qué punto para mí es folclore y hasta qué punto para ustedes no? Hay mucha gente que por una cuestión de instrumentación deja de ser folclore, y ¿hasta qué punto deja de ser folclore? Digamos, ¿no? Antes, por ejemplo, el Cuchi Leguizamón se lo consideraba uno de los mayores compositores del norte, de salteño en este caso, se lo consideraba un transgresor porque por sus composiciones melódicas, por la implementación del piano y un montón de cosas, ya no hacía folclore directamente, básicamente.
por una cuestión armónica se le consideraba un transgresor y su música era como totalmente transgresora al folclore tradicional. Y hoy en día forma parte de la escena musical necesaria y básica para entender la música popular argentina, por decirte un ejemplo, ¿no? Y después La Plata en sí, como te decía recién, de la cantidad de inmigrantes que tiene históricamente, por una cuestión de laboral, económica, social, política. Al tener puertos ya forma un nicho migratorio tremendamente grande, digamos, ¿no? Y ni hablar de que en la actualidad forma parte de la escena universitaria nacional, digamos, más grande, ¿no? Junto con Córdoba, Buenos Aires, en su momento también Tucumán era como el gran centro del norte, por eso también se ha visto muy influenciado por toda la gente, los laburantes y los estudiantes que iban en su momento, digamos, ¿no? Y en este caso pasa lo mismo. Puedes darte cuenta que en La Plata, como ya llevándole a un contexto un poquito más actual, es una de las primeras universidades en abrir la carrera de música popular. O sea, en cambiar la percepción del estudio musical para que se lo lleve al ámbito académico, ¿no? Que antes era prohibido, ¿entendés? Era la música popular no se estudiaba, no se enseñaba, era una cuestión netamente, una cuestión de contagio, por así decirlo, si lo queremos llamar así, digamos. Claro, era una cuestión de que estaba considerada como una música por ahí de un ámbito social, digamos, mucho menor y de otra calidad, por así decirlo, siempre menospreciada, digamos, desde todos los aspectos de la música popular. De la música clásica, capaz. Por eso se le decía las bellas artes, digamos, ¿entender? Las bellas artes eran las artes europeas, las que justamente son las que se estudian hoy en día en los conservatorios, y en su momento en bellas artes. Entonces, al abrir esa carrera, digamos, junto después se abre, al toque se abre en Mendoza también, ahora en Tucumán hay un terciario. O sea, ya se empieza a cambiar como el espectro de cómo se encara la música popular hoy en día. Se empieza a estudiar la música con la que nosotros hemos criado, básicamente, ¿no? Que eso antes era impensado. O sea, por ejemplo, hace 15 años atrás, 20 años atrás, era impensado poder estudiar candombe en la universidad. Que toques un tambor de candombe en la universidad era como algo que no podía pasar. Con el anterior entrevistado, el loco decía, nunca me imaginé poner a estudiar la cumbia, poner. Claro. Nada. Que siempre ha sido denigrada, digamos, por una cuestión social durante tanto tiempo. ¿Escuchás cumbia? Cumbia. Sí. Tocar una bandita de cumbia. Hoy en día tiene otro peso cultural eso, digamos. Tocar una banda de cumbia, porque la cumbia hoy en día, primero que no solamente se estudia, sino que se toca muy bien, con mucho criterio, por lo menos hablando de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Vuelvo para acá, para el lado del río. Y entonces se tiene otro respeto hacia toda nuestra música, digamos, ¿no? Y eso lo formó la universidad, los provincianos, digamos, como que creo que entre todos hemos ido como rompiendo, digamos, un poquito ese paradigma que teníamos sobre la música popular, digamos, ¿no? Hoy en día estamos parados de otra manera. Hoy en día la música popular se puede hacer en una orquesta, se escucha en los teatros, eso antes no se podía, digamos, básicamente. ¿Qué más podemos decir de La Plata? Y el movimiento acá en La Plata, hay peñas. Bien. Movimiento. Sí. Que, por ejemplo, yo que no sé mucho de esos movimientos para poder acudir, para... Sí. Y bueno, la ciudad de La Plata justamente, como la escena artística que te planteas como muy variada. Mucha y muy variada, digamos. Desde en el arte, en todas sus expresiones, digamos. Por ahí en mi caso estoy más vinculado a la cuestión musical. Pero la oferta de teatro, digamos, que hay independiente, autogestivo, con todo lo que eso significa, los centros culturales autogestionados, expropiados inclusive, que hoy en día se mantienen con vigencia. Estamos en un momento político donde la mano está dura,
Sí. está dura, y va totalmente en contra de las políticas culturales que hoy la changada joven, la juventud, perdón, estamos militando, ¿no? ¿Bajo qué cabeza? ¿No? Entonces, nos vemos, amigo. Cuídate. Y... perdón. Sí, no pasa nada. Total, se corta, se pega, tal. Entonces, ¿en qué estaba? Que no de las peñas. Sí, bueno. Sí, justamente hasta el mismo ambiente peñero, digamos, ya se está abriendo de otra manera, digamos, está abriendo el espectro. Yo, por ejemplo, acá en La Plata formo parte de una organización civil de músicos que se llama Cuchá, y esa en el cual yo en este momento estoy laburando en la parte de ciclo de música en vivo. Entonces me encargo de todos los meses armar ciclos de música en vivo, actualmente en la Salamanca, por ejemplo, que es una peña que tiene más de 30 años, que supuestamente es la más tradicional, no supuestamente lo es. A nivel nacional es una de las peñas más importantes del país, porque vos vas a Cosquín hoy en día y es una de las mejores peñas que hay en Cosquín. Y hoy en día yo estoy en la coordinación de ese ciclo, junto con Nico Marini, un amigo, que también labura en Cuchá, y lo que menos hacemos es folclore, básicamente, porque mezclamos desde lo que es tango hasta cumbia colombiana, hasta, qué sé yo, hasta puede haber un trío de música folclórica cuyana, mezclado con ensambles de percusión y de viento, más tiró para el lado latinoamericano, Brasil, colombiano, por eso son. O sea que hacemos de todo, o sea, abrimos dentro de una escena musical tradicional, abrimos todo un espectro de géneros y de músicas y de sonoridades totalmente diferentes que nada tienen que ver con el folclore, que no dejan de ser folclore, en realidad. Por eso es que ya tenemos que romper con ese paradigma de la palabra folclore, porque es música popular. O sea, la cumbia colombiana es el folclore que se escucha en Colombia, básicamente, ¿no? Por decirte, ¿no? Un ejemplo. Entonces, justamente una ciudad como esta es la que pregona esa idiosincrasia de la música popular, una cuestión mucho más inclusiva, de que la música es una sola, ¿no? Después uno tiene su esencia, su concepto o la sonoridad que a uno lo representa. Hoy en día para mí, digamos, si bien vengo en la provincia de Tucumán, es tan importante cantar una samba como quizás cantar por ahí un repertorio también rioplatense, como un candombe, como un tango, ¿no? Te lo voy a cantar a mi manera, ¿no? Pero no deja de ser importante. Es como absurdo formarse en una ciudad como esta y ser indiferente, digamos, a todas las músicas que alrededor te influencian constantemente. Entonces eso siempre va a estar, y eso justamente es como el proceso que te da esta ciudad, digamos, ¿no? El poder vincularte con tanta gente, culturalmente hablando tan diferente, que te va formando. Sí, una de las preguntas, ¿viste? Que teníamos es porque él es colombiano, ¿viste? Nosotros le dijimos, ¿viste? El folclore, acá argentino, el tango, qué sé yo, y él me dice, no sé lo que me dice, lo único que sé es el tango, ponele, que fue lo que más... que era la música for sport que había, digamos, que sigue viendo, digamos. Se lo considera hoy en día, el tango es como algo tan característico de Buenos Aires que turísticamente es una atracción, ¿no? Entonces por ahí también se lo divulgó mucho. Que también forma parte, digamos, del folclore argentino, es la cultura rioplatense, digamos. Y como te digo, muchos de los conceptos que podríamos considerar folclóricos son totalmente cuestionables en este contexto histórico que estamos viviendo, digamos, con lo que significa culturalmente la ciudad, no solamente para la provincia de Buenos Aires, sino para el país entero, digamos, o para todos los provincianos que la habitamos también en la ciudad. Entonces, vuelvo a decir que cortaría con ese paradigma de llamarlo folclore, digamos, ¿no? Por ahí diría música popular argentina, punto. Lo encerraría más por ese lado, ahí digo yo. Cerraría, ¿viste?
por ahí diría música popular argentina, punto. Y ahí paso Claro. a otra cosa, ¿viste? ¿Un corte? No, tranquilo. Por la duda. Bueno, Claro, bueno, entramos de vuelta, digamos, ya en lo subjetivo, porque, a ver, podríamos hablar de qué es lo que significa la palabra folclore en cuestiones de denominaciones bibliográficas, si lo queremos decir así, ¿no? Pero lo folclórico, digamos, siempre ha estado asociado a la cuestión tradicional. Tradicional lo podemos asociar como, a ver, ¿cómo te podría explicar? Como esas costumbres por ahí ancestrales que se van pasando de generación en generación, ¿no? Lo que se considera tradicional, lo que a su vez se asocia con el folclore, digamos, ¿no? Es como hay esa simbiosis entre lo tradicional y lo folclórico, y a su vez también el mismo folclore se divide en tradicional y folclore más actual, si lo quería decir así, ponerle que contemporáneo, claro. Entonces, ¿hasta qué punto? Es como te vuelvo a decir, volvemos a entrar en ¿hasta qué punto para mí es folclore y hasta qué punto para otra gente deja de ser folclore, ¿no? Entonces, folclore siempre ha sido asociado a eso, a esa cuestión netamente tradicional, de esas costumbres ancestrales, digamos, que se han ido manifestando de generación en generación. Pero a su vez, todas las generaciones venideras estamos influenciados por un entorno, por los medios de comunicación, por el lugar que habitamos, digamos. Yo ya no tengo el mismo concepto de folclore que tenía hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, ya mi definición de folclore ha ido variando un montón, como a su vez considero que para el inconsciente colectivo también ha ido cambiando la definición de folclore, digamos. Si lo remitimos a una cuestión más bibliográfica, digamos, es ese estudio, digamos, el folclore como es exactamente, el folclore se lo consideraba una ciencia que estudiaba las costumbres y tradiciones populares de un pueblo específico, ¿no? Entonces, si lo queremos llevar como a esa cuestión, a esa definición bibliográfica, que es antiquísima y que ya no sirve, digamos eso, pero no, yo no lo considero así, digamos. Entonces, para mí en realidad hablamos de música popular argentina, digamos, ¿no? Con toda esa influencia que hoy significa la música popular argentina. Donde entra el tango, donde entra el candombe, porque a su vez también el candombe, que solamente se lo asocia con Uruguay, sí, también tiene nuestro folclore argentino en su impronta. Como que va variando, ¿no? El folclore depende de quién lo toque, claro, exactamente, estamos hablando exactamente de lo mismo, digamos. No. Entonces, nada, te acabo como de tirar ideas que es lo que se lo puede considerar el folclore en determinados contextos, digamos. Era un estudio, ahora ya no tiene absolutamente nada que ver, digamos. Sí. Otro de los, por ejemplo, antes de lo que yo te contaba, uno de los que era medio criticable era el Cuchi, por ejemplo, el Cuchi Leguizamón. Después también lo hacía el Chango Farias Gómez, por ejemplo. El Chango Farias Gómez con la orquesta que tocaba música popular argentina, que él lo llamaba música popular argentina justamente, porque los grandes conservadores lo veían tocando con una instrumentación que no era acorde y lo tildaban de contemporáneo, por decirlo de una manera sutil, digamos. Y el Chango decía, a ver muchachos, la guitarra es española, el bandoneón es alemán, el bombo es africano, ¿qué quieren que les siga nombrando? Y si vamos a una cuestión así, los géneros folclóricos más tradicionales ni siquiera son argentinos, sí. Derivan de otra parte de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es folclore para nosotros? Es como... eso. No sé qué... sí, ¿cómo...? ¿Volviendo a La Plata, por ahí? ¿Cómo...? Sí, bueno, es nuestro... por ahí es una ciudad de La Plata, justamente como te comentaba antes, al ser una ciudad netamente universitaria y actualmente al academizar, por así decirlo, digamos, la música popular, llevarla a que no solamente haya una migración nacional, sino internacional,
y se estudia la música popular con todas las herramientas que eso conlleva, es una ciudad, digamos, con una escena musical tan amplia y tan grande que eso es lo que representa justamente, ¿no? Entonces está buenísimo. Y hoy en día considero que eso, al ser una ciudad donde la mitad de la población o más de la mitad son estudiantes y a su vez son esa propia esencia, digamos, de La Plata, ¿no? Es un lugar que resiste con sus centros culturales, con sus movidas alternativas, pero a su vez con sus producciones grandes y arriesgadas también. Hay un público con un respeto zarpado, digamos, con ganas de escuchar, con ganas de aprender, con ganas de interactuar, digamos, entre sí. Como hoy en día la juventud, digamos, está muy latente en la cuestión cultural, digamos, no solamente porque estamos atravesando una crisis tremenda, digamos, en cuanto a lo político, a lo económico también, a lo cultural. Entonces realmente se está movilizando más que nunca para contrarrestar con eso, digamos. Hay que salir a quejarse, hay que salir a habitar las calles, hay que manifestarse, digamos, en cuanto a lo que consideramos que está mal, pero hay que tratar de contrarrestar también eso, como para que tampoco nos agarren solamente quejándonos de lo mal que estamos, sino básicamente usar el arte como un medio de militancia, digamos, ¿no? Militancia social me refiero, no una cuestión solamente partidaria, sino una militancia social donde realmente tenemos que ser conscientes y consecuentes hoy más que nunca con lo que decimos y cómo lo decimos y qué cantamos y cómo lo vamos a cantar y a quién y fíjate quién lo va a escuchar y cómo podemos hacer para que esa persona que está escuchando se vaya, digamos, influenciado por la música o por la obra o por lo que haya. Tener una conciencia, digamos. Claro, digamos, de para qué hacemos todo esto, con qué fin, digamos. No solamente por una cuestión de entretenimiento. Ahí pasa el avión. Vidal pasa. Ah, mirá, Vidal. Dale un saludo. Hija de puta. Mirá. Lo empezaste. No pasa nada, hermano. Se ha enjuagado el mate ya. Sí. Perdón. ¿Te has quemado mucho? No. ¿No? ¿Estás bien? ¿Te complicaste? Entonces, bueno, ¿en qué estábamos? ¿Querés una servilleta o algo así? Hola Miriam, hola. Y este es Bruno, Miriam lleva su pañuelito verde a todos lados. Saluda a la cámara, Miriam. ¿Saluda o no? Ahí va, y ese es Bruno. Pará, Miriam, tranquila. Ahí va. No se caen las manos. Miriam, Si me querés contar un poco de ¿qué estoy haciendo? Sí. El movimiento, la gente que lo escucha, el tipo de público que escucha esa música. De una. Sí, los pibes también participan en el género, en el tipo de género. De una. Y ya hace unos años que me dedico a la música. Bueno, como te decía, hace 7 años que vivo acá en la ciudad, acá en La Plata. Vengo laburando con el folclore desde chico, digamos. Me he formado en el canto desde adolescente, digamos, con diferentes docentes allá en Tucumán primero, hasta que me venía acá a La Plata a empezar a música popular. En el interín sigo trabajando en la cuestión escénica, digamos, o sea, cantando. En 2014 grabo el primer disco y empiezo a trabajar, digamos, como más específicamente, digamos, con la música, ¿no? También ejerzo la docencia actualmente, doy clases de canto en talleres de forma particular. He estado trabajando también en la universidad dando dos años clase como ayudante de canto y de percusión y básicamente mi repertorio va desde la música popular argentina, con todo lo que eso conlleva, partiendo desde el norte, ¿no? Desde mi origen básicamente,
por las diferentes influencias, desde la música cuyana, litoraleña y rioplatense, ¿no? Que es la que hoy en día habitamos. Bueno, en ese interín he hecho giras por el país, por países limítrofes, digamos, llevando el disco y difundiéndose por el territorio de acá de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, de Perú y bueno, de otros lugares más también. Como te decía, actualmente estoy encarando la docencia, formo parte de diferentes proyectos, digamos, principalmente mi proyecto solista, allá de hace como 10 años más o menos que me dedico a esto. En fin, es como que puedo contar muchas cosas, pero Sí. como prefería más detenerme en todo lo que me acaba de preguntar antes que en mí, Lo bueno. digamos. ¿Y cómo es el aprendizaje y la práctica del folclore acá en La Plata? En la práctica folclórica de Cal Plata. Está bueno, la verdad que hay como mucha, o sea, la ejecución, digamos, de folclore acá en La Plata está como, está buenísima porque justamente al ser tan variada, digamos, en un montón de aspectos, también hay mucho interés por ejecutarla bien, digamos, hay una escucha muy atenta, eso también me impresionó mucho al principio cuando llegaba, que hay un respeto, digamos, por el folclore norteño, si le queremos llamar así, por una cuestión de asociarlo a la región de donde vengo yo. Hay un respeto y una escucha bastante interesante, digamos, entonces la verdad que dan ganas como de comprometerse, digamos, a hacer un trabajo, un laburo musical que está ante un público que realmente se interesa mucho, digamos, está buenísimo. Eso pasa creo con toda la música popular acá, por lo menos acá en la ciudad, que está re interesante, Y digamos. cuando te referís al público, todo, de Sí, todo, sí, todo tipo de edad. de todo tipo de edad, digamos, de todo tipo de edad, porque así como también trabajo actualmente en una asociación de músicos como Escuchá, que está interiorizada con todo lo que tiene que ver con la escena musical independiente de acá de la ciudad, de todos los géneros habido y por haber. También trabajo con chicos, formo parte de un proyecto de la Casa de Tucumán, de acá de Capital Federal, en la cual tiene como objetivo llevar la música a diferentes lugares donde no llega por diferentes circunstancias, como cárceles, hogares, comedores, escuelas más alejadas, ¿no? Por ahí, donde tienen poco alcance con la cuestión de la música popular en sí, digamos, ¿no? Entonces todos los meses me derivan a diferentes lugares y realmente ahí se ven realidades totalmente diferentes, ¿no? Y que uno trata a través de la música, digamos, como contrarrestar, digamos, tantas cosas que están pasando ahí. Pero en sí, la escena artística de la ciudad está sumamente como nutrida de un montón de aspectos, digamos. Y hoy en día justamente al vivir una crisis tan grande es cuando más ganas hay de trabajar. Así que nada, eso básicamente. ¿Cómo ve el movimiento de los artistas callejeros del folclore acá en La Plata? Artistas callejeros. Sí. El arte callejero acá en La Plata no está muy difundido, digamos, o sea, si bien hay, vos vas a encontrar por calle 12, por ejemplo, por calle 8, digamos, diferente cantidad de artistas. Nada, la cantidad de artistas en todo sentido, desde artesanos a todo, digamos, es un laburo que creo que de a poco se va, como que se le va dando el prestigio, digamos, que se merecen, ¿no? Porque son laburantes que todos los días están en el tren, están en la calle, están en diferentes lugares con todo lo que eso significa, digamos. Una cosa es cantar una hora del escenario y otra cosa es comerse 3 horas cantando en la calle, digamos, ¿no? Y por ejemplo ahora, viste, dijeron que Macri iba a empezar a criminalizar a los artistas callejeros. Claro, porque supuestamente iban a sacar una medida en la cual se lo consideraba al artista callejero justamente básicamente como un criminal, digamos. Falta que le pongan nomás tiempo de excarcelación y nada más, o no así.
Bueno, pero eso habla justamente de la política cultural de la gente que nos está manejando, digamos. Considerar de que, a ver, viene la policía y no solamente a los artistas callejeros, sino a los vendedores ambulantes le quieren sacar su mercadería por el hecho de que están en la calle, digamos. A ver, muchachos, ustedes manejan la falopa y le quieren quitar la verdura a un chavo que quiere vender en la vereda. Somos grandes, ¿entendés? Estamos... y esa es la policía que predomina acá en Buenos Aires. Y son las que ellos se encargan de formar y de darle cada vez más presupuesto. Por eso también tenemos tantos docentes en la calle protestando, digamos, es la verdad. No, culturalmente y socialmente estamos para atrás. Estamos para atrás en el sentido de las políticas que hoy gobiernan, digamos, ¿no? Porque consideramos que hay un movimiento feminista cada vez más grande, que considero para mí que es la única masa que hoy en día puede revolucionar algo de raíz, como el feminismo, por ejemplo. Sí, está bueno. Otra de las preguntas era como el rol de la mujer también en la música, ¿viste? Y nada, o sea, cada vez más importante el rol de la mujer en realidad Antes no existía. Antes no existía, ¿viste? Muchas de las canciones de Atahualpa, por ejemplo, Sí. muchas de las canciones de Atahualpa, la gran mayoría y las canciones más representativas de Atahualpa, en realidad han sido compuestas junto con su compañera, que firmaba como Pablo del Cerro, porque ni siquiera firmaba con su nombre de mujer, justamente, digamos, ¿no? Porque no podía ser. Antes que Atahualpa componía todas sus canciones legendarias con una mujer, ¿entendés? Que eso era una pianista alemana. Entonces siempre el rol de la mujer en la música popular ha tenido que sufrir una desventaja muy grande porque tenía que luchar contra todos los prejuicios machistas, ¿no? Y encima se tiene que destacar para poder dejar justamente un legado, si lo queremos decir así, ¿no? Entonces, no, hoy en día considero que la mujer, por suerte, forma parte del acervo como cultural de una manera cada vez más predominante, digamos, o por lo menos en condiciones de igualdad, que eso es lo que también se está como luchando, ¿no? Es algo que nos atraviesa, digamos, a ver, desde que somos chicos que nosotros nos hemos criado en un ambiente machista, y más lo que somos del interior, lo que somos de las provincias, nos hemos criado con ese nido patriarcal, digamos, que no lo podemos evitar, ¿entendés? Tiene que pasar, tenemos que nacer de vuelta para considerarnos feministas, que la verdad, ¿entendés? Lo que sí podemos hacer es deconstruir todo eso, pero considerarnos feministas tenemos que nacer de vuelta, lamentablemente, ¿entendés? Pero si somos conscientes de todo eso, bueno, es como tratar de ponerlo en práctica. Calcula, vos desde que nacés te pones el apellido de tu papá. Sí. Esto para los nenas, esto para las nenas, chao, nos vemos. Y así. Y eso si tenías unos padres medianamente que no eran tan caciques, sí. tan mandamás. Si no, sí, chao. En mi casa, por desgracia, mi viejo es el que labura, el que tráeme. Olvídate. Tráeme lo otro. Olvídate. Y no, tu mujer, como decían antes, tu mujer no podía ganar más que vos porque eras un pichi, eras un mantenido. Si tu mujer ganaba más que vos, chao. Así todo era, constantemente, digamos. Bueno, eso se ve directamente reflejado en la música popular, en el escenario mismo, digamos, ¿no? ¿Qué es el rol de la mujer? Nos seguimos sorprendiendo si vemos una mujer arriba del escenario. O, a ver, por ejemplo, nos seguimos sorprendiendo de si resulta de que estamos en un escenario y alguien nos está haciendo sonido y nos está haciendo un sonido muy bien y resulta que nos sorprendemos si esa sonidista es una mujer, por ejemplo. Sí. O nos sorprendemos de que también toca la guitarra. Ah, mirá, y encima, mirá. Oh, qué bien para ser mujer, ¿eh? Nah, sí, muchachos, Hay cada uno. La trombonista es mujer. Claro. Y todo lo que viene, todo es. Sí. Vienen y dicen, fa, boludo, una mina tocando el trombón, te dicen. Claro.
Se siguen sorprendiendo de eso, digamos. Y sí, Sí, ni hablar. está bueno. Bueno, pero que ahí está la cuestión. Está bueno que esté, pero no está bueno que se sorprenda porque no hay de qué sorprenderse. ¿Me entendés? Porque hasta eso es mirarlo de una manera machista, ¿me entendés? Ah, porque es mujer, la vamos a subestimar. No, le tenemos que poner al mismo nivel porque tiene las mismas capacidades que nosotros, digamos, para ejecutar y para laburar en lo que tiene que ver con la música y en todas las ramas del arte en particular. Qué sé yo, hay mujeres que han marcado historia, pero eso es lo que pasa. Han tenido que luchar 10 veces más que cualquier hombre para lograr lo mismo. Entonces, esa es la cuestión, digamos. Eso como está. Yo considero igual que se está cambiando muchísimo, digamos. Todavía sigue predominando, digamos, una cuestión, bueno, las políticas que hoy nos gobiernan, digamos, son de derecha, son conservadoras y van totalmente en contra de una mirada más inclusiva con las mujeres. Entonces, Gracias, amigo. pero creo que va bien, va muy bien, digamos, eso está cambiando un montón. ¿Tenés algo más para preguntar vos? Sí, ¿por qué crees que el folclore argentino no se vende tanto como lo es comercialmente el reggaetón y el rock? ¿Y cuál crees que sería la solución para que se vuelva a vender como lo era hace, no sé, 70 años? Bien. La verdad que eso ya pasa por una cuestión netamente mercantil, por así decirlo, digamos. Es como que el folclore argentino, digamos, o la música popular argentina, si bien es... A ver, vamos a retomar un poquito, para no hacerlo tan largo. ¿Por qué creo yo? Repetime la pregunta, ¿por qué creo yo que el folclore argentino no se vende tanto como se vende el reggaetón y el rock? Bien. El sajón, qué sé yo. No se vende tanto como... Igual haría como un punto de aparte con la cuestión del reggaetón, por así decirlo, ¿no? Primero hay una cuestión de que hoy en día primero los medios de comunicación, la internet, todos los medios masivos son los que forman, digamos, son los que forman pensamientos básicamente. Hoy en día la televisión es el elemento cultural más grande que tiene la sociedad, Sí. ¿no? La televisión forma cabezas, ¿no? Sí, con la política, con todo. También. Forma, entre mil millones de comillas, ¿no? Sí. Porque en su gran mayoría de forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros realmente machacamos con géneros como el reggaetón, por ejemplo, mucha gente decimos, bueno, pero esa música no es comercial. Bueno, pero ¿por qué es comercial? Porque eso es con lo que te están machacando con los medios de comunicación constantemente, ¿no? Pero ¿por qué esa otra música no es comercial? Porque vos no la conocés. Entonces, deja de ser comercial porque no se conoce al fin y al cabo, digamos, ¿no? Si a la gente vos no le das opciones, no tiene que elegir. Si yo toda la vida la radio, la televisión me muestra el reggaetón, ¿me entendés? Y me muestra de que la cosificación de la mujer está bien para vender, yo mastico eso. Si me hacen masticar eso las 24 horas del día, voy a creer que eso es lo que vende, ¿entendés? Porque eso es lo que está en los medios masivos de comunicación. Vos prendés la computadora, tenés internet, todo el tiempo te aparecen publicidades, todo. Eso es lo que te machaca constantemente, digamos. Entonces, si nosotros... ¿por qué no se vende? Porque justamente la única industria a la que los medios de comunicación le dan pelota es justamente a ese tipo de género, digamos, ¿no? A esa cultura. Es lo mismo cuando hablamos del programa de Tinelli. El programa de Tinelli, mal que nos pese, es de tremenda influencia cultural. Tinelli forma más
que cualquier universidad, lamentablemente hablando, porque el tipo que te muestra con un tremendo nivel de rating, ¿me entendés? Toda la cantidad de payasadas que ellos te quieren mostrar. Digo payasadas, tampoco quieren menospreciar a los artistas que también pueden llegar a laburar ahí, pero te hacen pensar de que realmente el rol que cumple la mujer, que es nefasto, ahí en ese programa, te hacen pensar que está bien, ¿entendés? Te venden eso. Ay, pero si vemos dos chicas en la calle besándose, ay no, qué mal que estamos. Pero en Tinelli, ¿qué te muestran? ¿Me entendés? Entonces, si a la gente realmente no le damos la posibilidad de que conozca otro contenido, solamente vamos a considerar que lo comercial es lo que se muestra, digamos. Si no tenemos opciones, no podemos elegir nada. Y eso es lo que pasa. No le damos opción a la gente. Buenísimo. ¿Cree que la influencia de los, yo no sé, por ejemplo, cuando llegaron los Beatles acá en los 60, sí, influyó mucho para que el folclore argentino bajara del rating, se dejara de escuchar menos? Cambie también la forma de tocar y todo. De una. Los Beatles ha sido un antes y un después, digamos, en la música popular latinoamericana también. Perdón, me muevo porque me da el suelo en el ojo, sí, justo no me deja verlo. Y el folclore, digamos, argentino en el país, digamos, ha tenido como diferentes puntos de inflexión, digamos, ¿no? En la década del 50-60 dio el boom del folclore. Después más cerca de la década del 80, ya con la predominando, digamos, toda esa camada, Mercedes Sosa, con el nuevo cancionero popular argentino, ¿no? Con las nuevas composiciones. Entonces como que siempre ha estado en una constante transición, digamos, el folclore. Y considero que hoy, particularmente el folclore, digamos, si bien está viviendo un momento de expansión constante, digamos, me refiero también a expansión a justamente, como volviendo al principio que te comentaba, rompiendo con un montón de rivalidades y paradigmas, digamos, de lo que significa el folclore, digamos, ¿me entendés? Artistas con tanta influencia como Mercedes Sosa han sido tan importantes para el público que escuchaba folclore como para el que escuchaba rock nacional, porque vos la escuchaba con Fito Páez cantando tremendas obras que han marcado generación entera, ¿me entendés? Entonces creo que hay una cuestión conservadora que se ha ido rompiendo muchísimo y muy rápido en estos últimos años al preguntarnos a qué llamamos folclore y cómo lo llamamos, ¿no? ¿Qué es lo que significa para todos, digamos? Antes era como mucho más marcada la cuestión, digamos, ¿no? Mucho más delimitado entre el folclore, el rock. Hoy en día cualquier canción folclórica te puede sonar mínimamente al rock, ¿no? Porque los grandes, porque justamente eso, llevando los grandes compositores han sido influenciados por las mayores corrientes de música, desde el palo del rock hasta el blues, hasta el jazz y todo lo que eso conlleva, digamos. Entonces ya esas como delimitaciones ya se han ido rompiendo, por suerte, ¿no? ¿Qué más? Eso nomás, creo yo. ¿Qué harías vos para que el folclore vuelva a ser como era antes, tan llamativo No, creo que está bastante llamativo, si lo queremos llamar de esa manera, digamos. No consideraría que está en un declive para nada, digamos. Para mí la música popular hoy en día está en un momento de inflexión, de auge. Hoy en día la camada, digamos, como la camada por lo menos de mi generación viene con los tapones de punta ya de hace rato, digamos, y siendo muy consciente y como consecuente de lo que queremos cantar y cómo lo queremos cantar, digamos. La otra vez también estaba en un programa de Radio Nacional y en el momento de la entrevista preguntan, era una nota
tarde era la noche, ya estamos todos cansados. Y yo estaba... Y preguntan, y bueno, ¿y por qué considera... Gracias, hermano. ¿Y por qué consideran que el folclore tucumano, que los salteños le están ganando al folclore tucumano en los escenarios mayores, no sé qué cosa, y se cruza de brazos, ¿no? Y yo le escucho, maestro, ¿desde cuándo usted conduce un programa de folclore en Radio Nacional y considera que el folclore y la música popular argentina es una competencia? Para usted decirme que los salteños y los salteños están ganando. Sí. ¿A dónde está el partido? ¿Dónde está el marcador? ¿Quién va 1-0? ¿Me entendés? Si vamos a pensar la música así, estamos al horno, estamos mal, digamos, para nada. Y justamente, por ejemplo, desde mi punto de vista, digamos, como me está dando la luz en la cara. Muévete. Sí. Cualquier lo que me mueva voy a tener la luz en la cara. Por ejemplo, mira, si me muevo acá, ahí mira. ¿Qué estaba diciendo? Pará. Sobre el programa de radio que... Sí, claro, bueno, después de esa entrevista. Entonces, si lo vamos a poner en un plan de rivalidad, estamos al horno. Y si lo vamos a poner en un lugar de crisis, como es lo que estamos pasando en cierto punto, digamos, políticamente hablando, vos fíjate que las mayores obras artísticas, en todo sentido, desde lo musical hasta la pintura, la escultura, todo, han sido creando las mayores crisis sociales mundiales habidas y por haber. Cuando no sé, el Guernica de Picasso, por ejemplo, ha sido pintado en plena guerra, cuando estaban prendiendo fuego el planeta, ¿me entendés? Sí. Y el tipo se ha mandado su mayor obra artística, que hoy en día es totalmente necesaria, digamos, para la cultura mundial, ¿no? No sé, desde la dictadura militar, que también desde los compositores de la música popular argentina, pasando por el rock y todo lo que tiene que ver con el latinoamericano, ha sido creado en las mayores crisis sociales y políticas de su país correspondiente. No sé, y así me puedo pasar todo el día nombrando cosas sobre eso, digamos, ¿no? Sobre cómo podemos transitar una crisis o un movimiento así, trabajando el doble, con conciencia. Digamos, jamás pondría en duda cómo está parado la música popular hoy en día. Jamás pondría en duda. Depende también de los lugares donde te mueves, ellos ponerle, no sé, la influencia que tengas también. Por ejemplo, no sé, capaz nosotros que no... Bien. La pregunta de cierre sería: ¿cómo crees que sea el futuro del folclore argentino dentro de, no sé, 20, 30 años? En tu punto de vista. ¿Cómo este documental va a ser que el folclore nunca murió ni va a morir? Exactamente. Y que tampoco es folclore. No, sí, que el folclore, como todo, claro, va evolucionando, la palabra. Sí. Y hasta no lo llamaría evolucionar, porque también entramos, digamos, en una cuestión muy subjetiva de qué es evolución para cada uno, digamos. Si la evolución para uno es que instrumentalmente dé un giro, digamos, la música popular argentina, o para otro puede formar parte de un retroceso, también entramos como una dicotomía constante de si evoluciona, si retrocede, si está en crisis, si no. Pero ¿qué genera esa crisis en la música popular argentina? Porque genera contenido, ¿me entendés? Y al generar contenido vuelve a reinventar un repertorio, vuelve a reinventar toda una escena musical. Como te decía, una de mis más grandes referentes como Mercedes ha sido exiliada
en la dictadura, y a partir de ahí también se ha posicionado desde otro lado en la cuestión artística del mundo, ¿no? Entonces, y que haya llegado con un bolsito y un bombo legüero a Europa, ¿me entendés? Después de que le mandó un telegrama, le han dicho, si no te vas, sos boleta, ¿me entendés? Y sin embargo se ha posicionado de otro aspecto, digamos, como tantos otros músicos, ¿no? Que han sido, digo, la dictadura como poner un ejemplo muy visible de crisis, ¿no? Hoy no estamos en dictadura por una cuestión de que quien nos gobierna no es un militar, sí. Pero casi al lado. Estamos hablando de que secuestran a una docente y le escriben en su cuerpo, digamos, sobre qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que pensar, digamos. Estamos hablando de cosas jodidas, digamos. Pero bueno. Bueno, ¿qué le puedo tocar? A ver. Voy a cantar algo de... Hay un compositor riojano que se llama Ramiro González, un tremendo compositor, un amigo. ¿Cómo se llama? Ramiro González. No, la canción. Ah, la canción se llama, la que voy a cantar ahora se llama Rodado Canto, se llama. Matriz de piedra, latente en el racimo, frágil como una fruta, labrada por los siglos, canto de las acequias, fuego glacial su trino, quema tus pies descalzos, leche de luz y estío. No somos nada y somos viajes sin final, el rumbo agrario de la vida que se va moviendo en ciclos de cosecha y siembra para regresar, milenios líquidos de un ritmo circular, tallando el pulso del destino forestal, rodado canto de agua en el rocío, rumbo al arenal. La luna en los remansos, canoa y luz para el niño, se mece en la guaraña, madre canción de río, cardúmenes de estrellas se pescarán tranquilos en las redes del agua para mi guricito, y saldrá el changuito a pastorear temprano junto al agua turbia de la represa, y vendrá su madre después del obraje a poner la mesa tras de esa caricia blanca de pan. Este frágil niño se dormirá vendimiando el sueño de la tierra viva, que en el agua va, ya se viene un tajo verde en la herida de la tierra, se abre paso la semilla como de agua entre las breñas, y en el surco nuevo nacerá una flor, y en sus ojos negros nacerá un amor, la chinita de agua pa' ablandar la piedra de su corazón. No somos nada y somos viajes sin final, el rumbo agrario de la vida que se va moviendo en ciclos de cosecha y siembra para regresar, milenios líquidos de un ritmo circular, tallando el pulso del destino forestal, rodado canto de agua en el rocío, rumbo al arenal. Luego tengo la voz dormida, che.
¿no?